Únase conmigo en oración antes de entrar a la palabra de Dios. Vengo una vez más, Señor, a ti, reconociéndote a ti como el Padre, el que me creó y me formó, y el que también hoy día está aquí presente para darme la sabiduría de un Padre. Voy a hablar de ti, Señor. Por eso dame esa sabiduría, para hablar como debo hablar de ti, que lo mereces. Que tu Espíritu Santo sea mi voz, use mi voz el día de hoy. En tu nombre, Padre. Amén y amén. El título que le he puesto a mi predicación, a mi sermón, es Imitadores del Padre. Imitadores. Dicen que los hijos tienen la tendencia a imitar a los padres, ¿cierto? Y yo pienso que sí. Los hijos tienen la tendencia a imitar a los padres, a veces en lo bueno y en lo no muy bueno. Ahora cuando entraba, me decía la hermana María de los Ángeles, me decía: pastor, y su hijo también boxea, ¿verdad? Uno de mis hijos, que es boxeador, Rubén. Y yo le decía, sí, hasta en eso me ha seguido. Porque en verdad los hijos lo siguen a uno, lo imitan. Yo al menos cuando era joven, que practiqué el boxeo, antes de casarme, antes de ser cristiano, después me hice pastor y dejé todo eso. Pero yo le decía a mi esposa, no le voy a enseñar a mis hijos eso, no quiero que se metan en eso. Es muy rudo, es muy rudo. Pero bueno, Rubén fue el único que le dio por seguirme en ese sentido. No que sea malo, pero me pongo a pensar, ni que fue que yo lo empujé a hacerlo, sino que a él le gustó verme entrenando de vez en cuando por ahí, cuando yo entrenaba todavía y todo eso. Pero así es. El padre se dice que es el héroe infantil. Hay una reflexión que leí un día que decía: papá, cuando uno es un niño, ese es su héroe. Papá es su héroe. Cuando es un adolescente, uno dice, es el viejo, y el viejo no sabe nada. Pero cuando llega a los 35 años y se ha casado y tiene hijos, papá lo sabía todo. Y lo busco de nuevo, porque tenía razón papá. Cambia la vida, ¿verdad? Para algunos papá es el que arregla todo. Si se daña algo en la casa, papá. Si el carro se quedó por ahí tirado, papá. Papá es el que arregla todo. Es el handyman, como dicen aquí en inglés. O como dicen en México, el mil usos. Ese es el mil usos. El que arregla todo. Papá es el que cuida de la familia en dos sentidos: en darle protección y en darle provisión. Se supone que papá sea el que se para enfrente, pone el pecho si hay peligro en la casa, ¿verdad? Si hay un ruido en la casa, ¿a quién llaman? A papá, no al perrito. En mi casa hay un perrito chiquito que ese no haría nada. Pero llaman a papá para que papá vaya a ver qué pasa, qué es ese ruido. Él protege. Papá es el que provee, es el que debe traer todo a la casa. Hoy día, claro, en la vida moderna hay mujeres profesionales que trabajan y son las que proveen junto con el papá. No solo es el hombre hoy día. Pero la tendencia es, la expectativa es que el hombre sea el que tome la iniciativa, por lo menos, en lo de proveer para la casa. Papá es el que escucha nuestras necesidades. La mamá también. Pero hay ciertas cosas que son más como apropiadas para hablarlas con papá. Uno de los problemas que hay hoy día en la sociedad, precisamente, es que hay muchas madres solteras. Y al haber tantas madres solteras, hay muchos hijos sin un papá con quien hablar. Y llegan a la adolescencia o a ciertas edades donde tienen preguntas sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre muchas cosas. Y dicen, no, a mamá no le puedo preguntar eso. Necesitan un papá. Papá es el que se sacrifica, papá es el que da lo mejor de sí mismo. También esa es otra expectativa
que papá tenga una actitud de luchador, en mi país decimos pulseador, que quiere decir alguien que se esfuerza para ganar lo que la familia necesita y que va a hacer lo mejor, que se va a sacrificar. Y sacrificarse muchas veces va a implicar que él no tenga, por ejemplo, una comida, pero que la tengan los hijos, cuando hay escasez en casos como esos. Un papá hace cosas así. Papá es el que guía el camino con consejo. Como te decía, todos los jóvenes necesitan ese consejero, que no puede ser otro. Es más, si no hay un padre en el hogar, van a buscar consejo donde no deben buscarlo. Y hay peligro con eso también. Ahora, todo esto que te he mencionado, usted tal vez está pensando en el padre humano, ¿verdad? Y está bien. El padre humano, usted y yo, los que somos padres, debemos ser así. Pero lamentablemente no todos los padres humanos son así. Lamentablemente no todos los padres humanos han sido un héroe infantil. Algunos no han estado en la infancia de un hijo. No todos los padres lo arreglan todo. Yo al menos en lo que es reparaciones de la casa, ahí le quedo debiendo a mi esposa y a mis hijos. Trato, pero no es mi especialidad. El papá que cuida y protege y provee, ese es Dios también. O sea, todo eso lo podemos tener nosotros, pero en realidad el que cumple todos estos requisitos, el que cumple todas estas cualidades, es Dios. Dios sí es tu héroe infantil. Dios está contigo desde que naciste, desde tu infancia está contigo. Dios es el que lo arregla todo. No hay nada que tú no puedas buscar a Dios y que Él no pueda resolver. Él lo arregla todo. Cualquier situación, cualquier problema. Dios es el proveedor y protector. En los salmos se habla de Dios a veces representado como un águila que protege, que cuida. Como un ave, como una gallina inclusive que cuida sus polluelos. Usa esas alegorías, el libro de los salmos para referirse a Dios. También es el que nos escucha. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Es un Dios que escucha, que está atento a tus oraciones. Dios es el Padre que se sacrifica, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, se sacrificó. ¿Ves? Padre que guía con consejo. El Espíritu Santo, hablamos de él el mes pasado mucho, ¿verdad? De que el Espíritu Santo es guía, es consejo, es el consolador, es todo lo que uno necesita cuando está en crisis. Acercarse a Dios a través del Espíritu Santo para recibir guía y dirección en la vida. Entonces, en realidad, el Padre modelo es Dios. Por eso he titulado mi sermón hoy, Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Vaya conmigo a Efesios 5:1. Ese es mi versículo clave hoy. Efesios 5:1. Ahí dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. No fue que al pastor se le ocurrió la frase imitadores, es que dice el texto, la Biblia dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Ahora, imitadores, ¿en qué sentido? Usted dirá, pero pastor, yo no soy Dios, no puedo compararme con Dios. Bueno, no somos Dios, no somos todopoderosos. Pero somos hijos de Dios, por eso dice como hijos amados. Y por lo tanto, podemos imitar su carácter, en el aspecto del carácter de Dios, de las cualidades que Dios tiene como persona. En eso lo podemos imitar como seguidores de Él, ¿verdad? Hoy día hay urgencia de recuperar ese sentido de paternidad, de ver a Dios como el Padre y de nosotros como los imitadores del Padre.
Lamentable es que hoy día, un día como hoy, hay hijos que prefieren no celebrar el Día del Padre porque no han tenido ese modelo. No han tenido un padre que imita al padre de los padres. Ahí ha estado el problema. Yo he escuchado padres, inclusive en un momento dado, decirle a sus hijos: perdónenme porque por muchos años yo no fui un buen modelo, pero en esos años yo no imitaba al padre. ¿Ves? En esos años yo seguía otros modelos. Por otro lado, claro, hoy tenemos a muchos hijos que sí aprecian al padre que tuvieron. Hoy va a ser también un día muy lindo en el que muchos van a poderle decir a su papá: papá, no eres perfecto, pero te amo, te aprecio y te doy gracias por lo que eres. No es porque esté aquí, pero me alegró mucho ver un mensaje que me puso mi hijo tempranito en la mañana diciéndome: papá, tú eres el mejor papá del mundo, no te cambiaría por nadie. Gracias, Jonathan. Y así mis otros hijos también me han expresado. Pero hay esos dos tendencias. Habrán quienes dicen: hoy no quiero ni saber que es Día del Padre. Y habrán otros que dirán: qué lindo es mi padre. O qué bueno fue. No perfecto, pero buen modelo en muchos aspectos que fue mi padre. Los hijos, quieraslo o no, van a guardar una imagen tuya. Van a ser impresionados por cómo tú eres. En todo sentido. En lo espiritual, como trabajador, como esposo, en todo sentido. Van a ser impresionados por cómo tú eres. Hay una canción que hoy la escuché en la mañana en una estación de radio de Danny Berríos. Y en esa canción él dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Hablando del hijo. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y es una realidad. Ellos te siguen. Un hijo ve a un padre gritando y maldiciendo y va a decir: eso es lo normal, está bien eso. Un hijo ve a un padre ayudando a su esposa en los quehaceres de la casa y va a decir: está bien que un hombre ayude de vez en cuando en los quehaceres de la casa. Yo le decía a mi hermana Ángeles temprano hoy que preguntándole por uno de los nietos de ella y me decía que está muy lindo y que ayuda en la casa. Yo le decía: qué bueno, así era yo de niño. Yo le ayudaba a mi mamá y desde niño me acostumbré a lavar el plato en que yo comía, por lo menos. Y de vez en cuando lavo los de la casa también, mi esposa lo sabe. Y hago cosas que todos los días, sí. No se dejan ahí tirados. No es la ética de mi casa, es una regla. De hecho, en mi casa, ella y yo le enseñamos a los hijos. Es una regla eso. Entonces, los hijos observan eso. Si los hijos ven que yo dejo todo tirado, van a hacer lo mismo. Van a modelar, voy a modelar esa clase de conducta, ¿verdad? Y eso no está bien. Nunca se me olvida cuando estaba recién casado, me llegó a visitar un amigo que me conoció desde jovencito y no me había visitado en mi casa. Toca la puerta, yo voy a abrir la puerta. Ese día yo estaba con un delantal, porque estaba ayudándole a mi esposa precisamente a lavar los platos. Estaba con un delantal y salí a abrir la puerta así nomás. Y se quedó viéndome mi amigo, de arriba abajo. José, ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? Sí, ¿por qué estás con delantal? Estoy ayudándole a mi esposa. Y se quedó como sorprendido de eso. Él no me conocía así. Él conocía a José que andaba con él jugando fútbol. Él conocía a José el boxeador. Él conocía a José el hombre macho, por decir así. Y nunca me había visto con un delantal. Se sorprendió. Pero es que a veces se hacen esas imágenes o estereotipos negativos de lo que es ser hombre o de lo que es ser padre. ¿Qué es ser padre en realidad? No es solamente procrear, es modelar. Y modelar, como te digo, en tu conducta, en todas las áreas de la vida. Mira lo que dice Filipenses 4:9, por ejemplo. Filipenses 4:9.
lo que aprendiste y oíste de mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo habla de modelar lo que aprendiste y oíste de mí. ¿Qué aprendió usted de su padre? ¿Qué le está enseñando usted a su hija o a su hijo? ¿Qué modelo está dando? ¿Es el modelo del Padre del cielo, del Padre eterno? ¿O es el modelo de la mentalidad social, cultural, como lo que me pasó a mí con ese amigo? Que para él el modelo de padre era uno que no se pone un delantal. ¿Ves? Yo de mi padre al menos recuerdo trabajando en la carpintería. Mi papá era carpintero, construía casas, era ebanista también, hacía muebles. Y yo me metí al taller de él, y hoy día cuando yo paso en un lugar donde trabajan en madera, el olor a madera me encanta. Me recuerda a mi infancia y me recuerda a mi papá, el taller que él tenía por ahí donde él trabajaba con todo eso. Y recuerdo traveseando sus herramientas, que me metía en problemas por eso a veces, pero a veces él me dejaba. Pero lo que más recuerdo de mi papá era cuando alguien llegaba a contratarlo a hacer un trabajo. Y él le decía, este trabajo va a estar listo en tal día. Y este trabajo cuesta tanto dinero. Y le decían, ¿tiene una factura, un papel, algo? Y él le decía, no, le doy mi mano. Mi mano es la factura. Le doy mi palabra. Y papá siempre cumplía. Entregaba los trabajos a tiempo y los hacía bien. Entonces yo aprendí de él la honestidad y aprendí de él la responsabilidad de que tu palabra vale. Claro, hoy día no, hoy día hay que firmar contratos y de todo porque si no te quedan mal. Un padre modela entonces en su forma de hablar. ¿Habla con sabiduría o habla con altanería? Modela en su forma de tratar con otros, no solo en la casa, fuera de la casa. ¿Cómo le habla a alguien por ahí en una gasolinera, en un restaurante, a la mesera o al mesero? ¿Cómo les habla? ¿Cómo trata a la gente en general? ¿Cómo maneja los problemas cuando surgen los problemas? ¿Se desespera y se rinde, tira la toalla o toma carácter, toma fortaleza, busca de Dios y busca soluciones? ¿O se desahoga con mal carácter, con berrinches? ¿Cómo maneja los problemas? ¿Cómo se viste, papá? En lo que es apropiado. Yo no le voy a decir a mis hijos que se vistan como yo. Ninguno de ellos, bueno, Daniel de vez en cuando, lo he visto con una corbata. No les gustan las corbatas. Pero algo sí puedo decirte. Si yo los hubiera visto con los pantalones colgándoles aquí, por aquí para abajo, que se les van a caer, yo les hubiera dicho, ustedes nunca me han visto a mí vestido así, ¿verdad? Así no se viste un hombre. Y les hubiera enseñado en ese sentido lo que es vestir como un caballero. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo se viste, papá? ¿Es apropiado? Demuestra cultura, demuestra que es un caballero, que es un hombre educado, o da la impresión de que es un deambulante, un indigente en la calle, más bien, por cómo se viste, o un pandillero, qué sé yo, por la manera tan inapropiada en que se viste. Claro, de vez en cuando uno se pone ropa casual, que le llamamos, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a hacer, en dónde esté. No voy a ir a la playa vestido todo formal, pero me entiendes, hay que saber también, un padre, modelar hasta en su forma de vestir. Pero sobre todo, lo más importante, en su postura con Dios como padre. ¿Cuál es la mejor postura que un hijo puede ver de su padre? Verlo de rodillas orando. Es la mejor postura que un hijo puede ver de su padre. Verlo con las manos levantadas, adorando y alabando a Dios. Es la mejor postura que un hijo puede ver de un padre. ¿Ves? Es un hombre de fe, que sea un hombre de valor, un hombre de fe, que pueda de su hijo decir, papá es una persona temerosa de Dios. Dios es su modelo. Yo puedo preguntarle a papá,
de su relación con Dios y él va a responder con convicción. No que va a decir, hijo, si quieres si quieres vas a la iglesia, no te lo impongo ni nada, pero haz lo que tú quieras. No, va a ser un padre que me va a decir, mi hijo, necesitas caminar con Dios porque yo camino con Dios. ¿Ves? Va a ser un modelo en ese sentido también. Hay ciertas cualidades también que se van a notar en el carácter de un hombre que imita a Dios. El que es imitador de Dios va a imitar el carácter de Dios, ya te dije, ¿verdad? Efesios 4:32 dice, antes sean bondadosos. ¿Cuál es una virtud? La bondad. Y la bondad significa no que voy a ser bueno, suave o débil, no, sino ser bueno en el sentido de tener compasión, misericordia por los demás, empezando por mis hijos, obvio, pero por todo el mundo. Algunos padres piensan que si uno es muy bueno con los hijos, les hace daño, pero es porque no han comprendido la diferencia entre ser bueno y ser firme. Hay una diferencia. Ser bueno no quiere decir ser, hay otra palabra que se usa a veces, ser alcahuete. ¿Me entiendes? Alcahuete no es ser bueno, alcahuete es ser mal padre. Un padre le va a poner límites a un hijo también en cuanto a ciertas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, si un hijo tiene su cuarto todo tirado y desordenado, un padre le va a decir, tienes que limpiar tu cuarto. Si un hijo no está haciendo las tareas del colegio, de la escuela, un padre le va a decir, quiero ver tus notas mejorar. ¿Por qué no están bien tus notas? Y se va a sentar a explicarle y ayudarle. Un padre no va a ser alcahuete, porque si es alcahuete, ese hijo se va a caer, no va a funcionar, va a ser disfuncional en la vida, en realidad. Y no queremos crear hijos disfuncionales, para nada. Pero bondadoso quiere decir que no va a ser un ogro, que no va a estar todo el tiempo hablando despectivamente, que no va a usar palabras que humillen a un hijo tampoco. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir. Misericordioso, compasivo, perdonándose unos a otros. Ahora dice perdonándose unos a otros. Y en la relación de padres e hijos es de los dos lados también. Porque a veces se piensa, y es una idea equivocada, que un padre nunca le debe pedir perdón a un hijo, porque es el padre. Y eso es una idea equivocada. Si hay algo que le va a impresionar a un hijo o hija, es que un día su mamá o su papá, pero en este caso hablo de los padres, llegue con humildad y decirle, hijo, me equivoqué en tal cosa que dije o que hice, perdóname. Y no le va a quitar nada de su autoridad como padre, más bien le va a exaltar, le va a hacer ver a su hijo que su papá es una persona accesible, no una persona orgullosa, inaccesible, intolerante, perdonándose unos a otros. Un hijo debe venir a ti, claro. Yo como hijo muchas veces le tuve que pedir perdón a papá y a mamá. Pero llega el momento en que también el padre a veces tiene que hacerlo hacia uno. Perdonándose unos a otros, como Dios les perdonó en Cristo. Ahí está el modelo, por eso estoy diciendo, imitadores ¿de quién? De Dios. Padres imitadores de Dios. Ahí no dice perdónense unos a otros como dice el psicólogo. No, dice, como Dios los perdonó en Cristo, que es diferente. Y Dios, el Padre, Dios, Jehová, Yahweh, Abba, te perdonó a ti y a mí en Cristo, a pesar de haber sido un mal hijo en muchas cosas. Por eso dice, San Juan 1:12, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre y de carne, sino del Espíritu. O sea, fue una decisión de Dios, no porque lo merecía. Tú o yo, vos y yo. Esa es la regla. El reto entonces
El reto en este día para ti, para mí, es ser imitadores de Dios como padres. No imitadores de los malos modelos. La palabra mimo viene del griego mimetes. Y mimetes tiene el sentido de repetir algo que alguien hace. Entonces, un buen mimete puede ser hacer algo positivo que mi padre hacía. Pero un mal mimete, un mal mimo o un mal modelo es hacer lo que otros hacen, aunque no esté bien, solo porque ellos lo hacen. Que a veces uno le pregunta, especialmente a los jóvenes, a veces les da por actuar así, ¿no? Y les pregunta a uno, ¿por qué lo haces? Porque todos lo hacen. ¿Ves? Hoy día, por ejemplo, la farándula tiene personajes que influyen mucho en los jóvenes y aún en los adultos. A veces ellos se van por eso. Tú ves cuál es la tendencia en Twitter. ¿Qué está pasando? En Twitter chequean. Y si la tendencia es lo que dijo fulano, pues por ahí se van. Y eso no está bien. Igualmente aún los adultos. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la tendencia en el mundo, en la sociedad, sobre lo que significa ser padre o ser madre? Hoy día al menos está muy metiéndose en la sociedad una ideología diabólica, que es la ideología de género. Entonces le están diciendo a los padres, ustedes no pueden obligar a un niño a que sea niño si no quiere ser niño varón. O niña mujer, no la pueden obligar a que sea niña si ella no quiere ser niña. Si ella quiere ser, qué sé yo, un animalito por ahí, porque hay algunos que dicen, yo he decidido que yo voy a ser una cabra de ahora en adelante. Y tienes que respetarme porque eso es lo que yo siento que yo soy. No, no, por favor. Esa ideología de género está torcida. Dios creó un hombre y una mujer. Y tenemos que formar a nuestros hijos dándoles formación adecuada en cuanto a su función de género. Quién es como hombre y quién es como mujer. No ni con machismo ni con feminismo. Ninguno de esos ismos son buenos. Ninguno. Pero sí en el sentido correcto de la masculinidad y en el sentido correcto de la feminidad. Entonces el padre cristiano no imita esos malos mimos. El padre cristiano imita el carácter de Dios. Imita al Padre de los padres. Empezando por la santificación. Nosotros predicamos como un tema central en nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, predicamos la santificación, que significa que yo me consagro a Dios en todas las áreas de mi vida. No en un sentido religioso, pero sí en un sentido de compromiso con Dios. Para concluir, no puedo ser un padre conforme al modelo del mundo. Tengo que ser un padre conforme al modelo de Cristo. Jesús dijo estas palabras y con ellas termino. Mateo 5:48. Jesús dijo, busquen ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús en su condición de hijo nos dice el modelo es el Padre Celestial. Busquen ser como ese Padre Celestial. Pongan su mirada en Él como el modelo de paternidad, porque Él sí es el Padre perfecto. Amén. Ore conmigo. Señor, yo sé que como padres estamos buscando y queremos ser perfectos, pero no lo somos. Pero sí queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos a mejorar en nuestro testimonio como padres. Y ayúdanos a ser de acuerdo al modelo tuyo. Hay cosas, Señor, que tú nos has dejado bien claras en tu palabra respecto a cómo actuar como padres. Porque tú eres el Padre. Y a veces, Señor, nos hemos dejado llevar por nuestras
ideas propias, por la cultura en que crecimos, por las modas, por las otras cosas, y no por el modelo que tú nos dejaste. Perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor, por haber descuidado mi relación contigo como el Padre, para poder yo entonces ser un buen padre. No puedo pretender, Señor, ser un buen padre si no camino contigo, si tú no eres mi Padre de verdad. Hoy me comprometo, dile, te hablo a ti, hombre, especialmente, hoy me comprometo a seguir el modelo del Padre. Dile, Señor, una vez más hago pacto contigo para vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu ley, tu palabra, tu modelo. Gracias, Señor. Yo sé que tú hoy me tomas de la mano y me guías para ser el padre que tú quieres que yo sea, para impresionar a mis hijos y mis hijas con una vida diferente, solo la vida que tú das. Esa es la petición que te hago hoy, dile, esa es la petición, en el nombre tuyo, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. De nuevo, si tú eres un padre que me has escuchado, me has visto hoy, te invito a que me compartas. Si este mensaje te ha inquietado, te ha motivado, te ha ayudado, escríbeme a Pastor José Abdiel, de la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Recuerda que estamos aquí los domingos 10:30 de la mañana en el 750 Sur Roger Williams Road en Apopka, al norte de Orlando. Eres bienvenido. Tu servidor y Pastor José Abdiel y Pastora Teresa Matamoros queremos conocerte. Dios te bendiga mucho.